¿No sientes que algo no está bien en nuestros trabajos? Y no es solo una sensación, los números realmente lo respaldan. La mayoría de los empleados, incluso los jefes, se sienten desvinculados y agotados. Y después de la pandemia fue mucho peor. Más de la mitad de los trabajadores se sienten estresados y el 73% cambiaría de empleo si pudiera. La pregunta es, ¿tenemos que aceptar esta realidad de descontento y agotamiento como el estado natural de las cosas? ¿O hay una forma de cambiar el guión, de reencontrar esa pasión por nuestro trabajo? Porque estamos allí en el trabajo, pero no estamos aprovechando todo nuestro potencial. Y esto afecta a todos, desde los empleados base hasta los más altos ejecutivos. Todos estamos atrapados en un ciclo de correos electrónicos interminables, reuniones que no te llevan a ninguna parte y una burocracia que nos frena. Hoy vamos a hablar del libro Reinventing Organizations de Frederic Laloux. Este libro no es solo una crítica al modo de gestionar las empresas, es también un manual para un nuevo tipo de liderazgo. Laloux pasó 3 años investigando empresas que realmente hacen las cosas de manera muy diferente y sobre todo más humana. Y lo sorprendente que muchas de estas empresas, a pesar de ser de diferentes sectores y en diferentes lugares, están adoptando enfoques muy similares. No son la excepción. Laloux afirma que podrían ser la regla en el futuro. Y me gustó mucho este libro porque sugiere que estamos al borde de un cambio muy importante. Un cambio en la forma en que entendemos y manejamos las organizaciones. Y ahí va lo sorprendente. En estas nuevas empresas no hay jefes. Y además las personas traen su yo completo al trabajo y se centran en un propósito común. Y aunque parezca increíble, estas empresas obtienen más beneficios y atraen a más talento que sus competidores. Pero antes de entrar en detalle, vamos a hacer un repaso a la evolución de las organizaciones. ¿Cómo ha sido esta evolución a lo largo de la historia? Si retrocedemos al principio de los tiempos, encontramos organizaciones extremadamente primitivas. Estas primeras entidades organizativas no se basaban en la estrategia, la planificación o las metas a largo plazo. Eran en esencia tribus, bandas de personas que se unían bajo el liderazgo temporal de un jefe y su objetivo era muy simple: enfrentarse a la tribu vecina, dominarla y convertirla en su subordinada. No había salas de juntas, no había sesiones de brainstorming, solo había una misión: conquistar y esclavizar. Y aún hoy día hay ecos de esas formas primitivas, ¿nos parece? Por ejemplo, bandas callejeras, mafias. Estos grupos, el líder manda por miedo, y cualquier muestra de debilidad podría costarle su posición. Un símil de la naturaleza podía ser como si fuera una manada de lobos. Pero por suerte la cosa evolucionó. Y con la revolución agrícola, esas tribus nómadas se volvieron comunidades estables y empezamos a estructurarnos de manera más jerárquica. Esto, dio lugar a instituciones como las iglesias o los ejércitos. En este nuevo esquema, la jerarquía formal se convirtió en la norma. Esto permitió a las organizaciones expandirse sin perder eficacia. El resultado: se podían acometer proyectos a largo plazo como, por ejemplo, construir catedrales, acueductos, pirámides, algo impensable en la época tribal. Así que, si las tribus eran como manadas de lobos, estas nuevas organizaciones serían más como un ejército. Y así pasaron siglos, hasta que la época de la Ilustración realmente cambió el juego, tanto en la sociedad como en las organizaciones. Imagina pasar de confiar ciegamente en una autoridad a empezar a cuestionar todo, a ver el mundo con ojos mucho más analíticos. Este periodo se convirtió en una especie de edad dorada, marcada principalmente por 3 pilares: innovación, responsabilidad y autonomía, y meritocracia. Con el enfoque en innovación, las organizaciones se convirtieron en auténticos centros de cambio y de desarrollo.
No es de extrañar que surjan los departamentos de I+D, marketing, gestión de productos. La idea en realidad es muy sencilla. Si puedes mejorar, pues debes hacerlo. Esto, si te fijas, llevó a la humanidad a un ciclo virtuoso de crecimiento y de prosperidad. Este ciclo cambió la cara de industrias enteras. El mantra se convirtió en innovar o morir. El concepto de responsabilidad y autonomía hizo que surgieran departamentos con jefes y empleados que fueran más o menos autónomos dentro de los objetivos de la organización. De aquí surgieron los proyectos, los presupuestos y procesos más avanzados de recursos humanos. Por último, la meritocracia desafió la noción anticuada de que tu posición en la vida estaba determinada por tu nacimiento o por tu estatus social. Ahora, el único límite es tu habilidad y tu desempeño. Este es un sistema que, aunque aún es imperfecto, ofrece una dinámica más justa para el ascenso, basado en méritos y en logros. El símil más apropiado para estas organizaciones podría ser el de una máquina, donde cada parte tiene una función específica y contribuye al funcionamiento general. Si te fijas, es curioso que en las empresas usamos terminología de ingeniería para, por ejemplo, hablar de diseñar estructuras organizativas, acelerar procesos, alinear equipos. Y claro, ¿cuál es el problema de esto? Que aquí las personas son simples piezas de estos engranajes de la gran máquina. Pero aquí no acabó todo. En las últimas décadas entramos en lo que podríamos llamar la era de la información, o también la economía del conocimiento. Nos dimos cuenta de que ya no era suficiente simplemente gestionar recursos. También teníamos que prestar atención a las personas. En otras palabras, ya no bastaba con enfocarse en el hardware de las personas, el software, la mente, era igualmente crucial. Esta evolución nos llevó a organizaciones impulsadas por la cultura, en las que precisamente eso, la cultura, no es solo una cosa bonita, un bonito eslogan que digamos, sino es realmente el motor de todo lo que hacen. En este enfoque más moderno, se percibe al empleado como un miembro valioso. Todos aportan algo único y esencial al conjunto. Y esto se refleja en todo. Se refleja también en la forma en que los líderes interactúan y toman decisiones. Aquí podríamos decir que el símil es que estas empresas son como familias. Y un beneficio clave es que atraen a personas con más talento. Estas organizaciones con una cultura fuerte se convierten en un verdadero imán para los individuos más capaces del área o del sector. Y no se trata solo de mejores salarios o paquetes de beneficios, sino de la oportunidad de formar parte de algo más grande. Y de estas empresas familiares hay muchas. Lo que pasa es que sigue habiendo departamentos, sigue habiendo jefes, sigue habiendo objetivos, y aunque se valora más a la gente, la burocracia, la complejidad es la misma o incluso en algunos casos superior. Bien, y hemos visto varios tipos de organizaciones a lo largo del tiempo, cada una con su propio enfoque y ventajas. Entonces, ¿cuál es el próximo gran paso? El autor del libro pasó 3 años investigando organizaciones que rompen con el molde. Y lo que encontró fue un pequeño grupo de empresas en diferentes industrias, en diferentes partes del mundo, que están transformando la forma en que hacemos negocios. Estas organizaciones no eran famosas en ese momento, pero ya estaban marcando la diferencia en campos como la educación, la salud y la manufactura. Lo más interesante es que, aunque no estaban conectadas, tenían prácticas sorprendentemente similares. Y esto podía sugerir que algo más grande estaba sucediendo. Según el autor, estos ejemplos representan nada menos que el futuro de cómo se estructurarán y operarán las organizaciones. Y para comprender lo que hacen estas empresas, vamos con un ejemplo del libro, probablemente el más característico. El libro nos habla de la empresa Burtog en los Países Bajos. Esta empresa revolucionó el cuidado de enfermería a domicilio. Tradicionalmente, en Holanda, cada vecindario tenía una enfermera. Estas enfermeras se unieron en diferentes empresas,
pero estas empresas a lo largo del tiempo se volvieron muy burocráticas. Esto limitaba la autonomía de las enfermeras y lo hacía todo bastante impersonal. Jos de Blok fundó Burtog en 2007. La empresa comenzó con una filosofía radicalmente diferente. Aquí, las enfermeras forman parte de equipos autónomos de entre 10 y 12 personas. Estos equipos gestionan su propio tiempo y toman sus propias decisiones. La clave estaba en devolverle el factor humano al cuidado de los enfermos. Las enfermeras no solo se encargaban de administrar medicamentos, también tenían tiempo para tomar café con los pacientes, conocer sus historias y sus necesidades. Y de esta manera se convierten en un apoyo genuino en la vida de los pacientes. El resultado fue asombroso. En solo 7 años, Burtog creció de 10 a 8.000 enfermeras y al mismo tiempo logró ahorrar al Estado holandés cientos de millones de euros. Este modelo de atención mostró el impacto transformador que un enfoque más humano y más autónomo podía tener tanto en los pacientes como en todo el sistema de salud. Y vale, este es un ejemplo. Luego vamos a ver otro, pero ¿cuáles son las características comunes que el autor encontró en este tipo de empresas? Uno de los más revelantes y el más característico es el de la autogestión. Sí, que no tenían jefes. Y quizás te sorprenda, pero estas compañías están operando con miles de empleados y sin jefes. Suena una locura, ¿verdad? Pero espera un segundo antes de descartar la idea. Y es que lo que el libro demuestra, con diferentes ejemplos y teorías, es que la jerarquía, ese modelo piramidal que tenemos todos tan asumido, simplemente no es eficaz en entornos de alta complejidad. El problema principal cuando el entorno es muy complejo es que acumula demasiada responsabilidad en unos pocos y las decisiones se vuelven lentas y poco ágiles. ¿Has sentido alguna vez que estás esperando eternamente por una aprobación, por ejemplo, que nunca llega? ¿O que te llega una orden de que hay que hacer algo de alguna manera y tú sabes que eso está mal? Ahí tienes varios ejemplos de este fallo sistémico que tenemos en los sistemas jerárquicos. Y para entender esto, imagínate ahora, por ejemplo, la economía global. Obviamente es un entorno de extrema complejidad. Aquí tenemos miles de millones de consumidores y miles de millones de decisiones. Y todo funciona sin un jefe de la economía global. Los únicos 2 países que todavía intentan manejar la economía como una pirámide, pues son Corea del Norte y Cuba. Y creo que a la mayoría de nosotros nos parece ridículo manejar la economía de un país como la de Corea del Norte o la de Cuba. Pero seguimos manejando grandes organizaciones de forma jerárquica. Entonces, para una empresa, ¿qué funciona cuando la complejidad es alta? Lo que encontró el autor es que la autoridad en estas organizaciones innovadoras está muy distribuida. Imagina un operador de máquina en una fábrica con el poder para gastar hasta 1 millón de euros en una nueva máquina. Sí, como lo oyes, 1 millón. Este es un ejemplo real de la empresa AES. A lo único que está obligado el empleado es a consultar con expertos, con colegas, antes de tomar la decisión. ¿Te imaginas si la máquina aumenta la productividad, la eficiencia que conlleva tomar la decisión de esta manera? Es que agilizar la toma de decisiones es algo crítico hoy en día. Un método que nosotros usamos para tomar decisiones más rápidas, pero respetando opiniones, es el de consentimiento o consent en inglés. Este método se puso muy de moda en las grandes empresas tecnológicas por su agilidad. El concepto es que no se imponen las decisiones, pero tampoco buscamos el consenso. El consenso significa que todo el mundo esté de acuerdo, pero eso es muy lento. Con el consentimiento se busca simplemente la ausencia de objeciones significativas. En mi propia experiencia, la verdad es que este enfoque ha sido muy eficaz. El método nos ha ayudado muchas veces a evitar esas interminables discusiones donde se buscaba el compromiso perfecto. Ahora simplemente se busca una solución suficientemente buena y se avanza. Y ahora vamos con otro ejemplo del libro que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Te imaginas determinar tu propio salario? En Morningstar, un gigante de la industria del procesamiento de tomates, eso es precisamente lo que ocurre.
Sí, cada empleado propone su aumento salarial. Y para ello simplemente se basa en una autoevaluación y en el feedback de sus compañeros. De esta manera, cada empleado todos los años hace una propuesta sobre su nuevo salario y luego un grupo de compañeros, de forma abierta y transparente, da recomendaciones no vinculantes sobre las propuestas. Y con esta propuesta tú al final decides si cambias algo o simplemente te subes el sueldo. Y podríais pensar, pues yo me lo subiría lo máximo que pudiera. Pero la realidad es que los empleados se volvieron totalmente responsables. Y ahora vamos con la segunda característica distintiva de estas empresas. Esta es un poco más sutil. En el libro la llama de integridad o de plenitud personal. Vamos a explicar qué es esto. En muchos entornos laborales nos ponemos lo que se podría llamar una máscara profesional. De esta manera lo que hacemos es mostrar solo ciertas facetas que se consideran aceptables en el mundo empresarial. Las empresas nos piden ser audaces y competitivos, pero cuando intentamos hablar, por ejemplo, de ética o de emociones, a menudo nos sentimos desplazados. Lo sorprendente es que el autor encontró que estas nuevas organizaciones rompen con estos tabúes, permiten y fomentan que la gente sea auténtica, y como consecuencia crecen los niveles de creatividad y de bienestar de los empleados. Esto lo hacen posible gracias a una cultura que fomente la diversidad, la seguridad emocional y el respeto mutuo. En un famoso proyecto llamado Aristóteles, Google quería descubrir qué hacía que los equipos fueran efectivos. ¿Se trata de la suma de talentos individuales? ¿O a lo mejor es una combinación de experiencias y habilidades? Pues lo que encontraron fue sorprendente. Los equipos más efectivos no estaban definidos por quién estaba en ellos, sino por cómo trabajaban juntos. Y justo la seguridad psicológica era el ingrediente mágico. Este era el número 1 para la efectividad del equipo, según Google. La seguridad psicológica significa que te sientes seguro para tomar riesgos y ser vulnerable frente a tus compañeros. Significa que si tienes una idea, la compartes. Si tienes una preocupación, la expresas. Y si cometes un error, lo admites. En un entorno laboral donde la seguridad psicológica es alta, las personas no tienen miedo de ser ellas mismas, lo que lleva a una mayor creatividad, más colaboración y en última instancia al éxito. Y esto no es solo una buena teoría, es una práctica probada. Los equipos con alta seguridad psicológica superan a aquellos donde las personas se sienten amenazadas o juzgadas. En otro ejemplo del libro, en una red de hospitales de Alemania, se usa una campanita en reuniones cada vez que alguien hable desde el ego y el interés personal. Con el tiempo ya casi no la usan, y esta simple acción ayuda a mantener un ambiente de respeto y colaboración. Y ahora vamos con el tercer avance clave de este tipo de empresa. Es el que en el libro llama propósito evolutivo. Tradicionalmente, liderar una organización se ha visto como guiar un barco. Tenemos un capitán y fija un rumbo. Pero lo curioso de estas empresas, y esto me ha llamado mucho la atención, es que se ven a sí mismas más como organismos vivos. Organismos que tienen una dirección inherente. El líder escucha más que dicta. Este enfoque, si se hace de verdad, lo cambia todo, desde la estrategia hasta la gestión. El autor del libro estudió a 12 organizaciones y ninguno tenía una estrategia convencional. Tienen una misión clara, como Burzog, que busca enriquecer vidas, pero no operan con presupuestos ni metas fijas. Esto suena un poco loco, pero el enfoque es escuchar más y forzar menos. Un ejemplo real del libro es un equipo de enfermería de Burzog que quería prevenir caídas en los ancianos. Desarrollaron por su cuenta un programa para que fisioterapeutas dieran consejos prácticos a los ancianos. El resultado fue que redujeron muy significativamente el número de caídas. Y entonces lo que hicieron fue compartir la idea en la red social interna de la empresa. Esta idea se convirtió en un movimiento espontáneo y más del 90% de los equipos adoptaron este enfoque. Y no porque se les ordenó,
no porque fuese una nueva estrategia, sino porque vieron su efectividad. Y para mí esto tiene mucho sentido. Se trata de una forma más orgánica de crecer y de encontrar nuevas oportunidades. Y bueno, hoy no me quiero enrollar más, pero te diré que el libro a mí me gustó muchísimo y que cuenta muchos más ejemplos muy interesantes. Para mí, el libro es una especie de guía para las organizaciones del futuro. En mi opinión, contiene muchos elementos que serán necesarios más y más en un futuro cada vez más complejo y competitivo. Yo veo muchos ejemplos donde esta ola de cambio está empezando a crecer, y aunque muchas empresas lo miran con escepticismo y quizás con un poco de miedo, cada vez más estas prácticas se están convirtiendo en algo que hay que probar. Pero claro, no son fáciles, requieren un cambio profundo en nuestra forma de pensar. Pero las recompensas pueden ser enormes. Como mínimo, menos estrés y gente más feliz. Desde mi propia experiencia puedo decir que estamos en ese viaje de descubrimiento. A mi alrededor veo grandes avances en diversidad e inclusión, en seguridad psicológica. Los líderes asumen un rol más de coaches y de guías que de jefes tradicionales, y los equipos son cada vez más autónomos. Sin embargo, todavía estamos lejos de ese ideal de un mundo empresarial sin jefes y sin estrategias tradicionales. Pero no hay que desanimarse. Cada pequeño paso nos acerca más a ese futuro que a mí me parece el mejor de todos. Así que te dejo con esta reflexión. Si sientes que tu organización o tú mismo estáis listo para un cambio, no lo dudes. El futuro del trabajo es ahora, y cada uno de nosotros puede poner su granito de arena para llegar a él. Muchas gracias por compartir tu tiempo, y si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides suscribirte y si te apetece, déjanos una reseña que nos ayude a llegar a más personas curiosas como tú. Y hasta nuestro próximo encuentro, sigue desafiando lo establecido y abraza las posibilidades del futuro. Hasta luego.